La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo vamos a rascar un poquito sobre el significado del término jinn. Todos normalmente entendemos jinn como un ser invisible que forma comunidades y que vive alrededor nuestra. Esto es lo que nos enseña la tradición, lo que nos enseñan los hadices. Es verdad que el folclore y la cultura árabe desde tiempos muy antiguos describen a estos personajes, aparecen, a estas figuras mitológicas, por decirlo de algún modo, pero la verdad es que en la poesía preislámica y en los léxicos de la lengua árabe aparece jinn también con un sentido que ya no suena tan fantasioso y tan irreal. Vamos a ir al capítulo 114, al último de los versículos, que dice Minal jinnati wan nas. Ahí está describiendo el concepto de hombres y genios. En este versículo aparecen estos dos términos y vamos a decir que sabemos que las criaturas que hay en la creación, aparte de los animales y de las plantas y de todo esto, existen los malaicas, los hombres y los genios. Los malaicas quedan excluidos de este grupo porque, al igual que las demás criaturas, tienen una función determinada y no tienen capacidad de elegir. Según la interpretación que hacen muchos del Corán, hombres y genios sí tendrían esa capacidad de decidir entre hacer el bien y el mal, o entre ser musulmán o no musulmán. Entonces, estas dos palabras aparecen en este versículo y, entendiendo el concepto que encierra la raíz y entendiendo qué significa una y otra palabra, vamos a poder abarcar una idea más exacta de lo que significa un jinn o genio. Fijaros, la palabra walnas o humanidad, hombres, se puede formar desde cuatro raíces distintas. Una sería movimiento, la otra raíz sería olvidar o debilidad, la otra sería instigar o retrasar, y el cuarto tendría o encerraría el concepto básico de una cosa que se deja ver. Entre las acepciones encontramos algo o alguien que tiene necesidad de conversar, vida social, comunidad, tribu asentada en un lugar, un pueblo, una sociedad o un espacio urbano. Estos significados no los encontramos en los léxicos en relación a esta raíz del término hombre. ¿Qué sucede? Que nos quedamos con esta cuarta, con la que se deja ver, porque vamos a ver que contrasta con la única raíz del jinn, que abarca en su significado cualquier cosa que se oculta a la vista. Por eso no cogemos los otros tres significados, porque el que podemos contrastar es este. Hombres básicamente significa algo que se deja ver y jinn significa algo que no se deja ver, Entonces nos centramos en este significado. Bueno, jinnati, cualquier cosa que se oculta a la vista. Y ahora atención, encontramos en los léxicos lo siguiente: un ser consciente que posee inteligencia y un cuerpo que necesita comida y bebida, que se reproduce y está sujeto a la muerte. Es decir, según los léxicos en árabe, a las personas también se les consideran jinns. Vamos a seguir leyendo. Pueblos o personas que viven separados o fuera de la civilización. Aquí vemos que, al contrario de el término hombres, que son gente que viven en un núcleo urbano, los considerados jinns o llamados jinns son gente que viven fuera de este núcleo urbano. Tribus nómadas o salvajes. También se llama jinn a quien no se deja ver por los demás porque está actuando de un modo encubierto. ¿Os suena esto un poco? A mí sí. También se dice jinn a aquellas personas de gran relevancia o poder que, debido a su condición, guardan distancia con el resto de la sociedad,
razón por la cual no son vistos o reconocidos por la gente común, como por ejemplo los reyes o las personas muy poderosas, es decir, gente que no son accesibles a la vista porque, digamos, viven en otro nivel. Entonces, si atendemos a estos significados que encierra la raíz de Jin, vemos que el término hace referencia a personas de gran poder, a personas que trabajan de forma oculta y a gente que vive separada del resto de la sociedad. Esto nos lleva a poder interpretar todos, bueno, sabéis que hay que tener en cuenta el contexto y que hay en lugares como en el vídeo anterior que hablábamos de Iblis, que el Corán nos dice que es un jin, entonces significa que vive oculto, en este caso tenía el sentido de, le dimos el sentido del egoísmo humano que vive oculto en el ser humano, en la persona, pero tenemos que atender a este significado básico y como concepto vemos que significa algo que se oculta a la vista. Y ya nos hemos dado cuenta que se refiere a personas también. Por eso cuando el Corán dice que hay una tribu de jinns que están escuchando la recitación del Corán y que se convencen cuando escuchan las palabras de Allah, bien podemos interpretar, ya lo han dicho algunos sabios, pero yo lo recuerdo, bien podemos interpretar que se trata de una tribu de nómadas o de beduinos del desierto que están escuchando esto. También tendría el significado de ese tipo de sociedades que viven ocultas al resto de personas y que llevan una vida, digamos, secreta, en el sentido de que están trabajando, tramando planes para hacer de las suyas, porque hace referencia las acepciones a reyes y a personas muy poderosas. Entonces, todo esto tenéis que tenerlo en cuenta cuando leáis el Corán. Si queréis seguir pensando en que jinns son muñequitos invisibles que viven alrededor nuestra, pues bueno, no vamos a atender a un concepto que está más que claro. La próxima vez que leáis el Corán y veáis la palabra jinn o genios, pensar que también se puede estar refiriendo a personas, pensar que desde la lengua árabe y en la poesía preislámica, que no hay que olvidarlo nunca, que ahí encontramos muchas claves de cómo interpretaban los términos en la época del profeta, vamos a ver que hombres o seres humanos tiene el sentido de gente que vive en comunidad, gente que tienen una vida social, gente que se relacionan, bueno, la gente común. Y que la palabra jinn son gente que viven apartados, gente que trabajan por debajo, gente muy poderosa, pero al final de cuentas son gente, son seres humanos también. Para todo, un saludo y que la paz sea sobre todos vosotros.